Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hemos estado predicando sobre los temas que tienen que ver con cielos abiertos y tierra fructífera. Qué bueno, ¿cierto? Que los cielos se abran, ¿cierto? Y que la bendición de su vida esté ahí presente, su tierra, su casa, su vida sea fructífera. ¿Le creemos la bendición de Dios? ¿Cuántos creemos a la bendición de Dios? Somos nosotros los que estamos basándonos en la Biblia, la palabra de Dios, para encontrar estas bendiciones. Y yo le invito para que lea Deuteronomio capítulo 26, porque la Biblia, el tema que más habla la Biblia es el tema de las finanzas. Y si usted puede entender, los judíos han sido bendecidos desde el principio, desde Abraham, en su parte económica. Y aunque tuvieron casi 1000 años por fuera, o más de 1000 años por fuera de su territorio, eran bendecidos en el lugar donde se encontraban. Ahora que están en su tierra, en el lugar de Palestina es desierto, el lugar de ellos es prosperidad, porque hay una mano de bendición, hay una mano que es la mano de Dios, es la mano que bendice. ¿Estará la mano de Dios sobre su vida? Diga: yo tengo la mano de Dios para bendecirme. Ahora, hermanos, que todos vean que el Señor está contigo. Que todos vean que el Señor está contigo. ¿Cómo pueden ver? Por una vida de salud, ¿cierto? Una vida saludable, la gente va a ver: esta es una persona saludable. Lo pueden ver también por los beneficios que Dios ha dado en bienes. Porque usted es misericordioso, porque usted es dador. En fin, muchas son las formas de mostrar. Y las finanzas y la economía también son asuntos del reino de Dios. Créalo, hermanos, no solamente orar y estar aquí dependiendo de Dios, sino que Dios va a manifestar su realidad bendiciéndolo. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir. Y por eso estamos predicando una serie de mensajes sobre cielos abiertos, tierra fructífera. Cielos abiertos. Usted puede observar un tiempo difícil como una amenaza contra su estabilidad y la situación de su familia. Pero cuando usted lo mira desde la perspectiva, desde la óptica de Dios, el Señor va a redimir esos momentos, porque usted vive de las promesas escritas en su palabra. Amén, hermanos. Yo de temprana edad viví en las promesas de Dios. Yo me casé muy joven, 22 años, pero antes de casarme ya había la bendición de prosperidad económica. Dios nos manifestó siendo muy jóvenes. Yo no tenía la universidad, pero Dios abrió empresa, abrió en donde estaba ahí la forma como Dios quería bendecirnos, una empresa, un empleado. Pero después Dios dio para nosotros una empresa que todavía está, y fue una bendición de Dios. ¿Habrán luchas? Sí, pero las manos de Dios son de prosperidad. Así que yo tengo por qué decir que Dios bendice. No es que me digan: a ver cómo Dios bendice. No, yo le muestro cómo Dios bendice, cómo me bendice Dios en todas las áreas, en todas las áreas. Así que leyendo en Deuteronomio 26, vamos a notar aquí algunos aspectos importantes que tienen que ver con el modelo económico de Dios. Dice la palabra del Señor, si que podemos colocarlo allí. Voy a colocarme mis gafas para poder ver mejor. Dice la palabra que cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote, podría ser al pastor, que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios:
Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numeroso. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerás en tus aldeas y te saciarás. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado los consagrados de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. De hecho, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, que su exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Amén. Tremenda palabra de promesa, ¿cierto? Promesa para los judíos, promesa para nosotros también. Amados hermanos, mucho de lo que vemos actualmente son fracasos económicos para personas, fracasos económicos para países. Aún cuando se han reunido los países más poderosos de la tierra, el G20, en el año 2009, no pudieron llegar a cómo arreglar la situación económica. Ese es el tiempo donde hay más pobreza y más hambre en lugares como el África y otros lugares. Pero la palabra del Señor está diciendo en el Salmo 37, versículo 1: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Amados hermanos, tenemos que aprender a encomendar todo delante de Dios. Y ahora que estamos hablando de la parte económica, encomiende al Señor su Dios, nuestro Dios. Confía en él, él va a obrar, él va a mostrar cosas maravillosas para la parte económica. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Así que le voy a decir 7 aspectos del modelo económico de Dios. En primera instancia, nosotros tenemos fe. La fe es indispensable en la vivencia del modelo económico de Dios. Si Dios te habla, confía en lo que Él te habla. Si Él te dirige, confía en lo que Él te dirige. Así que, amados hermanos, aunque no ahondaremos hoy en la fe, es indispensable entender que su modelo, o el modelo que usted tomará de la palabra, es confiar en Él. Mire lo que dice el versículo 3 acá. Esta es forma de confesar fe, porque el versículo 3 de Deuteronomio 26 dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás:
declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Tuvieron fe de ir a la tierra prometida, aunque hubo una generación que no entró, pero otra sí entró, y entró confiada de que Dios los iba a bendecir. Amados hermanos, hay muchas cosas en las cuales usted puede tener fe en que Dios te va a bendecir. Cuando veo parejas jóvenes que se quieren casar, yo les digo, el Señor los va a bendecir, los va a prosperar. Que no terminó la carrera, que bueno, hasta ahora está apenas comenzando con el trabajo, no importa. Si haces conforme a Dios, en orden tu matrimonio, Dios te bendecirá. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta por lo que Él está. Él ha prometido y Él es fiel. Amén, hermanos. Yo no soy contrario a que los jóvenes se casen temprana edad. Creo firmemente en la bendición de Dios. Sería un mentiroso decir que no confío por cuando estuve tan joven casado. Miremos la palabra en primera de Timoteo 5:8, que nos dice la palabra del Señor en este aspecto de la fe. Esa es una columna importante para la vida, amados hermanos. Confiamos y creemos en lo que Dios nos dice. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, la palabra dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí está retando el apóstol Pablo a los creyentes de esa época para decirles que debe confiar en Dios. Si no está proveyendo a los suyos, es porque hay algo ahí que no está correcto. Hay algo que no está correcto. Y el que no provee está negando la fe. Entonces es peor que un incrédulo. Dios quiere que usted tenga provisiones para su casa. Amén, hermanos. Que haya provisión y los cielos se abren y la tierra tuya será fructífera. Muchas fueron las formas como Dios ha bendecido mi vida desde tantos años, ya más de 40 años de casado, y he visto la gracia de Dios. Yo no puedo negar cómo Dios ha provisto. Aun cuando estuve enfermo con la tuberculosis, al borde de la muerte, con 27 años de la vida, no pudiendo trabajar, Dios proveyó y envió cuervos, personas que me traían alimento, me traían para el sustento de mis hijos, de mi esposa. Fue un tiempo de aprender a tener humildad, porque el arrogante puede decir: no, yo no necesito. Uy, ¿qué fue que me vio con hambre? No, bienvenido la bendición. Y vi cómo el Señor nos levantó. Primero, entonces, con modelo económico es la fe. Segundo, el trabajo. Y amados hermanos, el trabajo es la dinámica creativa de Dios, y también tiene que ser nuestra. El Señor trabajó para formar lo que para nosotros es esta tierra y lo que hay, las estrellas, el sol y todo. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, encontramos allí cómo el Señor trabajó durante 6 días para crear lo que está creado, y al séptimo día, ¿qué hizo Él? Descansó. Y aquí nos puede decir que la labor de nuestro Dios hizo lo que vemos nosotros, y nosotros mismos somos obra de sus manos, de su trabajo, de su tarea. Así que, amados hermanos, no podemos decir a alguno acá que usted simplemente ore, se quede en la casa y no. Usted necesita, ¿qué, hermanos? Trabajar. Usted necesita trabajar. Ahora, Dios es el que abre los lugares de trabajo. Si su trabajo es todavía algo pequeño, el Señor o bien lo hace crecer o bien lo lleva. Mire el Salmo 28, versículos 1 y 2, que nos dice la palabra del Señor. Dice que bienaventurado todo aquel que teme, que busca, que adora a Dios y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos.
Amados hermanos, el lugar donde usted trabaja, hágalo bien, hágalo con amor, hágalo en esfuerzo, y cuando le van a pagar, tenga gozo y alegría y diga: gracias Dios, porque es el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. Gracias Dios, porque tú me permitiste en esta empresa o en esta actividad tener y he recibido. Y entonces la palabra del Señor nos está diciendo que somos bienaventurados por trabajar. Esta es parte de nuestra razón. Al mirar el texto base que hemos tenido, Deuteronomio capítulo 26, aquí la palabra del Señor en versículos 1 y 2, el versículo 7 y 9 nos dice: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, vio nuestro trabajo y nuestra opresión. Él vio el trabajo de los israelitas que estaban allá en Egipto como esclavos. Él vio que los estaban, digamos, martirizando, los estaban explotando, los estaban sacando a ellos sus fuerzas, y Dios los levantó y los sacó de Egipto con mano fuerte. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Trabaje en el lugar donde usted esté con todo el esfuerzo, con toda la pasión. Y si hay injusticia con el que está ahí como patrón, o en fin, Dios abrirá otro lugar, te sacará de este lugar como sacó a Israel de Egipto y lo colocó en otro lugar. ¿Lo creemos, hermanos queridos? Yo creo que el Señor a mí me sacó de varios momentos de trabajo, eran buenos, pero cada vez eran mejores. Comencé a los 18, 19 años trabajando, y desde ahí el Señor me bendijo, porque yo tuve una promesa ante Dios de dar mis diezmos. Yo era una persona el Señor me dijo: tienes que anotar todo lo que recibas y todo lo que gastes, yo te voy a bendecir. Y yo entendí que la bendición tenía que ver con el ahorro, y el Señor me llevó primeramente a trabajar en la Chrysler con motores. Y allí en esa empresa trabajé como 15, 20 días como temporal, pero me sirvió para entrar a otra actividad y después a la IBM de Colombia. Y allí en la IBM de Colombia pasaron varios momentos que fueron de prueba, pero Dios, cuando yo estaba casando, me aprobaron con un contrato indefinido, y aún era el día en que yo tenía que irme para mi matrimonio, y me dieron como 8, 10 o 15 días estaba trabajando. Yo le dije: les pido que me den vacaciones. Me dijo: pero ¿cómo así? Le estamos dando contrato y ya pide vacaciones. Es que me estoy casando. Y bueno, me dieron vacaciones, ¿sí? Me dieron una ofrenda. Eso fue contentos con Lili por allá en San Andrés. Dios abriendo lugares. Dios abre. Cuando después le decía: Señor, yo quiero mi empresa, Él comenzó a mostrarme empresa que ya tiene más de 30 y tantos años con nosotros. Dios quiere que usted trabaje. Amén, hermanos. Tercer punto, las primicias. Y aquí comienza a ver la prueba del hermano y de la hermana, porque a Dios le agrada. Si yo te estoy bendiciendo, muéstrame bendición o reconózcame con primicias. Las primicias es lo primero, ¿sí? Y después lo vamos a ver en otro mensaje, pero miremos cosas especiales sobre esto de las primicias. Y miremos que ahí en los primeros versículos de Deuteronomio 26, esto es el reclamo de Dios, o el reto que le pone Dios a su pueblo: cuando hayas entrado en la tierra de que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás ¿de qué? De las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Qué va a tomar las primicias y qué va a hacer con las primicias? Las va a llevar ¿en qué? En una canasta, y la va a presentar al sacerdote, y va a entregarlas como una forma especial. Este es una ofrenda especial, se llaman primicias porque es lo primero. Y yo me acuerdo de un hermano que tenía su taxi, era mi discipulador, y él decía al Señor: Señor, yo quiero darte la primera carrera que tenga de mi taxi como primicia para tu casa. Y él decía esto, era increíble, las mejores carreras eran esas.
Y en un momento a otro, para un taxista la mejor carrera es que esté bien alejado del aeropuerto e ir al aeropuerto, porque hay un valor más. Y él decía: me han salido muchas carreras llegando entonces al aeropuerto, pero yo he prometido a Dios que la primicia se la entrego. Gloria a Dios que usted pueda entender, dar primicias a nuestro Dios. Y aquí la palabra del Señor habla en muchos lugares. Solamente yo quiero tomar en Éxodo capítulo 23 versículo 19, que nos dice la palabra del Señor sobre este tema, la primicia para el Señor. Y dice allí: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de tu madre. Bueno, pero aquí en lo primero está diciendo que son las primicias. Por ejemplo, si usted va a entrar a un nuevo trabajo, puede declarar al Señor que va a dar unas primicias de ese primer mes o de esa quincena. No sé, eso es una cuestión interna que usted hace con Dios y le da unas primicias. Y está usted lleno de gozo porque Dios le abrió, ¿sí?, un camino, le ha dado una bendición. Primicias de Dios. Ok, miremos otro punto, que este es el que también, todos estos temas vamos a abrirlos más ampliamente, pero el punto cuarto, estamos hablando del modelo económico de Dios. Primero, ¿cuál es, hermanos? La fe. Segundo, el trabajo. Tercero, las primicias. Cuarto, el diezmo. Y hay personas que resisten a todo esto. Y digo, bueno, pero ¿cómo quieren ser bendecidos de parte de Dios si Dios ha colocado desde Génesis hasta el Apocalipsis todo lo que tenga que ver con las finanzas? Y nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos, y estamos ahí queriendo tener una orientación para ustedes. Y la palabra del Señor dice en Deuteronomio 26, que estamos teniendo en base, aquí nos dice la palabra del Señor, los versículos, el versículo 12, algo muy especial. Dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerás en tus aldeas y te saciarás. Ahora, el judío que está conforme a la Torá y conforme a la palabra será alguien que está dispuesto a hacer lo que dice acá. Y por eso podíamos decir que todo lugar donde se reúnen los judíos para buscar a Dios son algo muy increíbles, son de lujo, podríamos decir, porque hay siempre alimento en la casa de Dios en este caso. Pero aquí nos dice: cuando acabes de diezmar, va a pedir otro diezmo, mire Dios, ¿cierto? Ahora, ¿quién hace eso? Los dadores alegres. Yo estoy muy contento de ver uno o dos hermanos de aquí de la iglesia que están haciendo sobre para su hijo, para que dé a la casa de Dios. ¡Qué bendición! Cuando el niño sea grande no tendrá problemas como algunos de ustedes adultos de dar a la casa de Dios. No será su razón, será su fe la que lo mueve. Será la fe, será el agradecimiento a Dios que lo mueve. Por eso hay diferencias, hermanos, porque de pronto su mente no está conforme a la palabra, ni su voluntad conforme a la voluntad de la palabra, y cree que Dios tiene que bendecirte a pesar de que eres rebelde. Y no lo hará el Señor, porque entonces eliminará su palabra. Ahora, por misericordia, el Señor te ayudará en algunas instancias. Misericordia. Amados hermanos, el diezmo entonces es algo muy importante. Dice la palabra que entonces debemos de dar como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza, sino como, hermanos, con alegría. Dios ama a quienes, al dador alegre. Quinto punto, y todo es un dar, ofrendas. Entonces vamos, la fe, tenemos fe en el Señor que va a bendecir, que la tierra nuestra será bendecida, será fructífera, lo que yo hago será bendecido y el Señor multiplicará. El segundo, el trabajo, voy a hacerlo, voy a realizarlo con toda la disciplina. Si el trabajo que estoy no es, el Señor me va a dar otro trabajo mejor. Tercero, tendré que aprender a dar primicias para la casa del Señor. Cuarto, estamos diciendo que son diezmos a la casa del Señor y ofrenda, cada una son diferentes.
Porque el diezmo es algo establecido en un orden matemático de dar a la casa de Dios un porcentaje de la 10ª parte de nuestros ingresos. Y esto es lo que a mí me ha bendecido. Yo continuamente doy a la casa del Señor por las bendiciones, por la prosperidad, por lo que los diezmos apartados. Pero tengo que dar primicias y también doy ofrendas. Y las ofrendas es algo voluntario. El diezmo no es voluntario. La ofrenda es voluntaria. Primero el diezmo y después la ofrenda. Entonces miremos en Levítico capítulo 22, versículo 18. Levítico capítulo 22, versículo 18. Habla a Aarón y a sus hijos, a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel, de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocaustos a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis así. Entonces está diciendo, pero son ofrendas ¿qué? Voluntarias. Son formas voluntarias. Ahora, ¿cómo usted comienza a dar más y más? Porque usted es siendo bendecido, ¿verdad? Usted va siendo bendecido cada vez más y más. Entonces usted da y el Señor prospera, el Señor levanta, el Señor. Mire, hermanos, hay personas que al no dar, de pronto hasta enfermedades comienzan a tener. Y las enfermedades, como una boca grande, se llevan a través de los médicos y a través de la medicina la cantidad de dinero para que usted pueda vivir. Y hay muchas personas que les ha pasado eso, que tenían los recursos, pero vino una enfermedad o vino un problema y ¡guau! Se llevó todo. Todo se lo llevó. Algo pasa ahí, ¿sí? Y nosotros debemos entender que Dios está dando un modelo, y aprendamos a tener este modelo, amados hermanos. Sigo mirando Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 3. Y la palabra dice: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocaustos o sacrificio por especial voto y de vuestra voluntad, para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. En ese tiempo eran animales que entregaban, porque eso era lo que ellos mercadeaban, no era lo que tenían en su trabajo. Bueno, muchos son los versículos que podamos decir de estas ofrendas que damos. Así que, amados hermanos, el modelo del Señor es bendición. La otro punto, sexto, se llama, estamos hablando otra vez el modelo. Primero, ¿cuál es, hermanos? La fe. El segundo, tercero, cuarto, diezmos. Quinto, ofrenda. Sexto, justicia. Las personas de justicia son personas de bendición. Cuando alguien te diga no es justo, tenga cuidado. Porque si alguien está evaluando que tú no eres justo, estás dando a entender que no eres digno de bendición de Dios. Tú no eres justo para conmigo. Ahora, así muchas veces esposas le dicen a su esposo: tú no eres justo para conmigo, ¿cierto? Querido esposo, tiene que reaccionar, preguntar si realmente lo es o no lo es. Tengan que hablar con su esposa y decirle: mi amor, creo que estás equivocada, y cambia por favor la palabra. Yo soy justo. ¿O en qué no he sido justo contigo? Y entonces tienes que llegar, porque la justicia, los justos son bendecidos por Dios. Deuteronomio capítulo 25, versículos 13 al 16. La palabra ahí dice esto: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chiquita, grande para mí y para los demás la pesa pequeña. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire, hermanos, todo esto de la corrupción que está saliendo en Colombia, y hasta los magistrados y todos los grandes que se muestran en Colombia, Dios ha querido en este tiempo tratarlos, que los metan a la cárcel, que le quitan esas situaciones de las cuales han hecho robos y han hecho saqueos con nosotros, ¿sí? No han sido justos, y ahí por eso el ayuno tiene que ser así: Señor,
Levantamos oración a ti, Señor, para que el injusto no reine sobre nosotros, no gobierne el injusto, el ladrón, sí, el corrupto, Dios, Señor amado. Y ahora en estos tiempos que va a haber un nuevo presidente, Señor amado, que se abra el entendimiento y aún sea periodistas o lo que sea, comiencen a mostrar corrupción de uno y otro, y que el que más o menos esté mejor sea el que nos gobierna. Amén, hermanos. La justicia la reclama Dios. Sigamos mirando Deuteronomio 26:11. ¿Qué dice la palabra? Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, todo el bien, y tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mire, Dios quiere tener que nosotros ayudemos al extranjero. Si aquí hay un extranjero, necesitamos ayudarle, porque eso es bendición para nosotros, ¿sí? Y uno de ellos ha sido Richard, comisionado acá, que si ve a algún hermano venezolano, que lo bendigamos, en lo que podamos le damos, porque ellos, para nosotros, esta también es su tierra. Nosotros creemos en esto. Ahora que vamos a tener una profesora que es venezolana acá, vamos en el nombre del Señor a bendecirla, apoyarla. Tal vez va a ser difícil para ella saber, pero el rector tendrá que estar al lado aconsejándola cómo, para no perder su trabajo, que no sea que de pronto no tenga la experiencia y pierda el trabajo por inexperta. No, sino que queremos bendecirla y que ella vaya adelante en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Justos, vamos a ser justos en el nombre de nuestro Dios, que eso es lo que Dios le agrada. Por eso Dios te bendice, amados hermanos. Séptimo punto, hablo sobre la misericordia. ¿Cómo es, hermanos? Misericordia. Otra vez, ¿cómo es el modelo de Dios en su palabra? Primero, ¿cuál es? Fe en Él y que Él bendice. Segundo, trabajo. Tercero, primicia. Cuarto, diezmos. Quinto, ofrenda. Justicia y misericordia. Misericordia. Aquí nos falta todavía mucha misericordia, aunque algunos tienen misericordia, y lo que hemos tenido con ese comedor infantil allá en el Porvenir ha sido una bendición para esos padres y para esos niños, y se han mantenido por años, hermanos, que dan para van en la casa del Señor y lo entregan específicamente para llevar esto. Yo quiero que miremos en Miqueas capítulo 6 versículo 8 lo que Dios reclama a nosotros, a ustedes y a mí, como personas que oyen su voz. En Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice así: oh hombre, oh mujer, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor, amados hermanos: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Tenemos que ver personas que nos piden y tener misericordia, en orden, en mejor forma. Gloria a Dios, porque volvemos. ¿Quiénes pueden seguir dando? Los que tienen, claro. Y si el Señor te comenzó a bendecir, ¿por qué eres mezquino? ¿Por qué eres egoísta? ¿Tiene que el Señor otra vez quitarte la bendición? ¿Por qué, hermano querido? No puede ser así. Yo aquí en la iglesia, perdona, lo digo con toda sinceridad, he visto hermanos que suben y bajan como el yo-yo, arriba en economía y abajo en una tragedia, arriba en una economía y abajo en una tragedia. Así no es el camino de Dios. Vamos de victoria en victoria. ¿Vamos de qué, hermanos? De triunfo en triunfo. Si hay algo, es porque el modelo no está de acuerdo a Dios. Esto no es una iglesia que va de arriba hacia abajo, no, es una iglesia que va de bendición en bendición, o es estable. Así que, amados hermanos, la bendición, la prosperidad, el crecimiento que Dios dio a Isaac también es para usted. ¿Recuerdan ustedes que la tierra estaba seca, nadie podía cosechar ni sembrar, pero Dios le dijo: siembra, yo te voy a bendecir, siembra? Y él obedeció a Dios. Todo el mundo decía: no sembremos, hay mucho sol, hay mucho desierto. Y Dios abrió pozos y le dio agua, y fue próspero abundantemente. Tuvieron envidia por Isaac. Siempre ha habido envidia contra la nación de Israel, contra los judíos, porque cada vez los prosperan y entonces tienen envidia por lo que ellos son. A Isaac le tuvieron envidia, y entonces lo sacaron y el Señor lo llevó a otro lugar, y allí era bendecido. Y eso fue un mensaje que hablamos de esto, amados hermanos. Ahora, las riquezas es iniciativa de Dios para sus hijos. Entonces diga: las riquezas
¿Es iniciativa de Dios para mi vida? Porque yo soy hijo. Entonces la Biblia habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, de David, de Salomón, de Job, de muchos y muchos otros bendecidos por Dios. Dios bendice. Bill Gates es el rico más grande del mundo. ¿Sabe cuánto ha entregado a los pobres? 37 mil millones de dólares. 37 mil millones de dólares. Pero tristemente esas fundaciones se han gastado en grupos y han engañado, pero esos dineros los ha mandado especialmente para África, ¿sí? Por algo el Señor levantó un hombre como Bill Gates y le dio esto de Windows y todo esto para bendecir a otros. Gloria a Dios. El Señor puede colocar algo que nadie conozca y se lo coloca a usted para que usted sea bendecido, rico, pero para que dé a quienes, a otros. Entonces las riquezas es una iniciativa de Dios para sus hijos. Si usted es hijo de Dios, puede acceder a las riquezas materiales y espirituales de su reino. ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted puede acceder a las riquezas materiales y espirituales. ¿Cómo, hermanos? Riquezas materiales y espirituales. Proverbios 22:4. Este es un versículo que cuando leemos así tan especiales deben ser aprendidos en la cabeza. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida. Hace 20 años la iglesia cristiana ha sido próspera, o más de 20 años. Y por eso hay iglesias grandísimas, templos y en fin, personas. Y algunos que dijeron: es buen negocio ser evangélico, es buen negocio, mire cómo les va. Pero no era verdaderamente su corazón para Dios, sino solamente ir tras el beneficio económico. Nosotros sí somos bendecidos y es el tiempo de la bendición. Y sabemos que hay razones de ruina y de pobreza extrema por causa del hombre. Mirando Proverbios capítulo 29 versículo 2 nos dice: esto es la ruina y la pobreza. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces los malos gobiernos, las malas decisiones, el pecado destruye las bendiciones. Cuando usted entra en pecado, por eso se daña. Ahora, Abraham no pidió riquezas, pero Dios se las dio, porque la prosperidad económica es una iniciativa de Dios para sus hijos. Es posible que usted no esté pidiendo riquezas, pero si Dios se las da, ¿las recibe o no las recibe? Yo las recibo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, yo pido a Dios que ponga un manto de sanidad y liberación financiera sobre su vida, sobre su familia, sobre sus negocios, sobre sus proyectos y su ministerio. Declaro que el yugo opresor de Satanás que retiene su economía se rompe ahora, que las riquezas vienen a sus manos junto con el hambre de la palabra, de la justicia, de la presencia de Dios, que termina el tiempo de la esclavitud financiera, cualquiera que sea de ustedes. Amén, hermanos. Que termine el tiempo de la esclavitud financiera, porque la pobreza no es de Dios, no es de Dios. La pobreza ha venido por pereza, ha venido por amistades ociosas, ha venido por un lenguaje negativo. La pobreza ha venido a usted por avaricia, por las malas decisiones, la forma de pensar, una vida de iniquidad, una mala administración, desórdenes sexuales, el no sembrar dinero en la casa de Dios, la falta de revelación de la palabra y muchos otros aspectos, como por ejemplo no escuchar el consejo sabio de Dios, tener ataduras satánicas, amar más al dinero que Dios y muchos otros. Así que en el día de hoy oro al Señor que aparte de su mente, en el nombre de Dios, de su corazón, la falsa creencia de que la pobreza es la que atrae la presencia de Dios. Le pido también que le ayude a verse como su hijo con derecho a ser tan bien decidido, tanto en bendición material como espiritualmente. Declaro a usted y a su familia que salen de las estadísticas de pobreza y que las riquezas vienen a sus manos, porque pondrá en práctica los principios financieros de la palabra. Amén, hermanos.
Estoy declarando para ustedes, estoy declarando la bendición, amados hermanos, que la prosperidad de una persona empieza con honrar a las autoridades. Ese fue el mensaje de mi hija Liliana, que fue algo de bendición. Amados hermanos, tenemos que entender que cuando usted ministra, honra a otros, el Señor va a bendecir. Así que la prosperidad del hombre nace en el corazón de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva. Mira, hermanos, cuando he tenido necesidad, yo levanto mis manos al cielo y comienzo a decir: Señor, bendígame, Señor amado. Utiliza, Señor amado, formas para que mi economía, Señor, se sustente. Mira esto o aquello. Y hay fe, y Dios comienza a abrir, si en el siguiente día o al tercer día, y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cómo no creer en Dios, hermanos queridos? ¿Cómo no creer en nuestro Dios, en el Dios de la palabra? Porque ya he visto milagros en mi vida, lo declaro hoy. Entonces, el ser próspero es una situación que comienza con una prosperidad espiritual y avanza a su ambiente material. Dios te va a prosperar espiritualmente y materialmente. ¿Sí? Soy próspero porque Dios me da el poder para hacer riquezas. Amén, hermanos. Si usted no entiende este versículo, se lo lleve para su casa y escríbalo ahí. Es importante. Declárelo en Deuteronomio capítulo 8 versículos 18. 8:18 es un versículo que yo sé que hay muchos que aquí ya lo saben. Este versículo es tremendamente del Señor. Dice 8, ¿qué dijimos? 18 dice: sino acuérdate de Jehová, ¿qué? Tu Dios, porque Él te da, ¿qué, hermanos? Diga, ¿te da qué, hermanos? Poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios te da el poder de ¿qué, hermanos? De hacer las riquezas. Hay hermanos, hay jóvenes padres que creen que ir a la universidad y terminar la carrera, con eso van a tener solucionada su economía. Pero tenemos tantos profesionales varados, sin puesto, con salarios bajos. Pusieron la confianza en el intelecto. Ahora, no es malo capacitarse, pero no es correcto depender de la capacitación, sino depender del poder de Dios para bendecir. Dar es una evidencia de mi gratitud a un factor que garantiza la prosperidad. Dios quiere bendecirnos. Póngase en pie en el día de hoy. Gracias al Señor. Hoy estamos creyendo en estas finanzas bendecidas, porque estamos viendo los cielos, ¿qué, hermanos? ¿Cómo están? Cielos abiertos, tierra ¿qué? Fructífera. Cielos abiertos, tierra fructífera. Una hermana hace muchos años la dejó su marido con 4 hijos. La vino y la dejó aquí en Bogotá, y él se fue para otro lugar. Ella no sabía hacer nada. Ella era una persona que dependía de su esposo. Se acercó a la familia Muñoz, a mi padre y a mi madre, para que le ayudáramos. Le dimos un lugar donde ella pudiera vivir. Pero ella comenzó a entrar a la iglesia y a oír estos mensajes y a pedirle a Dios que hiciera algo. Estaban con hambre sus hijos, no se podía cumplir con todo, y oró a Dios, y Dios le comenzó a hablar de hacer algo que se llaman melcochas. ¿Sí? Haga melcochas. Y el Señor le enseñó cómo hacer la melcocha. Iba a las escuelas a comenzar a vender, y comenzó a vender tanto que colocó a su hijo mayor para que le ayudara. Y ella sintió felicidad de ver la prosperidad de Dios simplemente haciendo melcochas. Ya no sabía otra cosa que hacer. Pero después el Señor le enseñó otra cosa, hasta que en un momento Dios le abrió un empleo en el Senado de la República para trabajar allá, no sé en qué, en archivo, lo que sea. Su hijo ahora es pastor. Jaime se llama. Pastor. Pero todo comenzó levantando las manos a Dios, creyéndole a Él.
Los cielos se abren para ti, hermano querido. Tu casa es tierra fructífera. Tú eres un hijo de Dios y vas a acceder a esas riquezas materiales y espirituales que hemos dicho. Es una iniciativa de Dios para tus hijos, por eso la estoy predicando. Pero si no cumples el modelo de Dios, no vas a ser bendecido. Señor, en el día de hoy derramo bendiciones sobre la vida de mi hermano y de mi hermana. Señor, levanto su vida en prosperidad, Señor, espiritual y prosperidad financiera. Gracias, Dios, porque, Señor, la ruina se acaba, Señor amado. Esos negocios que no daban, Señor amado, una rentabilidad, serán levantados. Hoy los cielos se están abriendo y tu tierra y tu negocio ahora mismo será prosperada. Aleluya, por el poder de Dios nuestro Señor. Oro, glorioso Dios, especialmente por los que están ahora actualmente luchando en sus finanzas, Señor amado, para que sea levantada en prosperidad. Véase como ese hijo de Dios y tienes el derecho de decirle al Señor: bendígame, Señor, como me estás bendiciendo espiritualmente, bendígame materialmente. Oh Señor amado, se va la pobreza de tu vida ahora mismo. La liberación financiera está ocurriendo para su vida. Aleluya, glorioso Dios, Señor. Oh, solamente tendrás hambre de la palabra, pero tendrás disposición para Dios, para dar, como estamos declarando. Vivirás en el modelo de Dios, en la fe. Estarás dispuesto al trabajo y disciplinado en el trabajo. Aprenderás a dar las primicias para Dios. Aprenderás a dar diezmos para Dios. Aprenderás a tener ofrenda grata para Dios. Aprenderás a actuar en justicia y a tener misericordia. Aleluya. Gracias, Señor amado. Tú estás aquí presente para que estos hijos tuyos, al salir de sus casas, salgan con un cántico de adoración y gratitud a nuestro Dios. Aleluya. Así que vamos a prepararnos para terminar este tiempo especial y hermoso alabando a nuestro Dios. Gracias, Señor amado. Hoy venía para ser restaurado físicamente y aquí vengo y ya soy restaurado, Señor amado. Salgo, Señor amado, aquí alegre y feliz, glorioso Dios, Señor. Y eres tú, Dios Todopoderoso, que das la bendición. Aleluya.